¿significa que un vendedor no necesita conocimiento técnico? No, sí lo necesita, sí lo necesita. Mis primeras visitas eran terribles, ¿sabes? Pero era como que me iba por el tema de caer bien, pero yo sabía que no. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice para vender estos equipos? Lo primero fue que me tocó estudiar mucho y no lo entendía, no entendía. O sea, yo no es que me dicen algo y lo capto enseguida. O sea, yo tengo que verlo, practicarlo, entenderlo, ver películas, leerme libros. O sea, me cuesta entender las cosas, no se me hace tan fácil. Entonces, me senté con un amigo, explícame qué es un sistema hidroneumático. Entonces, mira, hace esto y me lo dibujó. Tú ves, esa tubería pasa por aquí, hace esto, necesita tuberías de diferentes diámetros. Ok, vale. Después me iba con los técnicos. Explícame el sistema hidroneumático de nosotros. Bueno, hace esto, entonces lo entendí. Luego me iba a las visitas con mi jefe y entonces mi jefe lo escuchaba hablando y yo iba pendiente anotando hasta que ya lo dominé yo y ya yo le decía al cliente, mira, necesitas una bomba de esta, tal, pero porque lo aprendí, porque si no, no iba a salir nunca sola a visitar a un cliente, me daba miedo, entonces, siempre me llevaba a alguien hasta que ya lo dominé. Es que Pero había preguntas que era siempre como que ya cuesta va, déjame lanzarse, anotar. ¿no? Por más que, por Sí, más que haya sido a 20 reuniones acompañada con alguien, realmente es en el momento en que decides hacerlo solo que te das cuenta de que estar de acompañante no es suficiente, ¿no? O sea, uno aprende cuando está haciéndolo, ¿no? Hay un montón de sí. detalles que pasa por alto uno cuando solo está de visor, digamos, ¿no? Mm. Este, Entonces, eso, pues, o sea, ¿cómo llegué yo allí? Pues, entré por palanca, pero después me gané ya. mi puesto, ¿no? O sea, mi papá trabajaba ya en esa empresa y había una vacante como freelance, no ser parte de la empresa, sino o sea, ser externo. Entonces, bueno, mi jefe dijo, bueno, tráela, tráela. Y entonces me dijeron, este es el sistema neumático, estas son las bombas que vendemos, esto, me explicó más o menos. Y yo le dije, a ver, ¿qué preguntas tengo que hacerle a la gente? Bueno, tal, ¿y cuáles son los beneficios de esto? Esto. Ok, entonces yo salí a mi primera visita y me tocó una mujer. Entonces fue muy fácil porque, claro, yo con ella que, hola amiga, ¿cómo estás? Ay, mira, tenemos este sistema neumático, hace esto, tal. Y se me hizo fácil porque conocía los beneficios y me enfoqué en los beneficios que le iba a ofrecer a ella. Pero cuando me tocaba un ingeniero que sí era súper bueno, ahí sí era retador, pero bueno, se lograba. Sí. Yo me ha pasado, no sé qué tanto uno pueda generalizar, ¿no? Generalmente uno no debe generalizar, pero al inicio cuando ¿no? me ha tocado, por ejemplo, vender y tener que aprender muchas cosas técnicas, yo me doy cuenta que cometí el error de como tenía tanto conocimiento, a veces querer dar un detalle muy largo de características o demostrar todo lo que hace el producto y a veces uno peca de hablar de más a veces, ¿no? Ese creo que es un gran error, ¿no? Sí. Y, y me doy cuenta que más bien con el tiempo, ahora que domino quizás más temas técnicos, en realidad no uso casi nada de temas técnicos para vender. No sé si será de repente por la confianza de ese conocimiento, ahora ya eso se proyecta, no sé qué será, pero hoy en día realmente, y sigo vendiendo lo mismo, pero ya es casi nulo el tema técnico que uso para vender. Digo esto porque mencionaste algo importante que es, te centraste en los beneficios y en qué era lo que tenías que preguntar, ¿no? Yo creo Claro. que eso es muy importante para el vendedor, más allá de describir el listado de características de un producto, centrarse en qué soluciona o cómo lo ves tú en ese aspecto. Bueno, hay una cosa importante y es que tú tienes que conocer los beneficios de tu producto, pero hay partes técnicas que necesitas dominar. Por ejemplo, me pasaba a mí, llegaba con el cliente y ya tenía experiencia, ¿no? Le decía, bueno, a ver, ¿cuántos puntos de agua hay aquí? ¿Hasta cuál es la presión máxima que tienes? Pero también tenía que preguntarle, ay, tubería que tienes hoy en día. Ah, tengo una puntería de tanto, una tubería de tantos pulgadas. Ok, la tubería que sale de mi bomba es de tal diámetro. Tú tienes ese, o sea, para saber si lo tengo que adaptar, porque esto entraría en mi estructura de costos, o sea, para saber si tenemos la misma. Entonces, hay cosas que para la instalación tú como vendedor tienes que conocerla
porque luego, si no te va a tocar pagarlo, porque nunca se lo mencionaste al cliente porque lo desconocías. Entonces, hay cosas dentro de la instalación que necesitas dominar porque son accesorios que van a agregarse o no. Entonces, si yo no hice un buen levantamiento, donde no se me pasó hacerle la pregunta de la instalación, de cómo venía el agua, o si tiene un sistema eléctrico, o si tiene no sé qué, y envié un presupuesto y me lo aprueban y resulta que eso había necesidad de instalarlo también, ¿quién me lo va a pagar? Y ahí no le puedo decir al cliente, mira, hay que aumentarte el precio porque eso fue una decisión que se tomó en una reunión de muchas personas. Entonces, esa parte técnica, tú como vendedor sí necesitas saberla para ahorrarte un problema después. Claro. ¿Ves? Entonces, Una mala venta te perjudica en adelante todo el flujo de tu producto, de tu tu proceso, servicio, ¿no? sí, exacto. Mm. Entonces, esas son cosas detalles que tienes que conocer, porque me decía, por ejemplo, el ingeniero de mantenimiento en la entrevista, si tú, él dice, yo sí necesito que el vendedor sea técnico, porque, o sea, técnico para él es técnico, me decía que si sepa su catálogo de pie a cabeza, o sea, su parte técnica, porque ¿Cómo cotizar? porque es que si tú te pones en los zapatos de ellos, por ejemplo, tú, Fernando, eres el ingeniero de mantenimiento de una fábrica de ventiladores. Esa fábrica se mueve a un ritmo que depende de ti. Un error es muy caro porque tiene una empresa. Entonces, si yo, que tengo un dolor, que yo no puedo dejar que esas máquinas, porque yo soy el responsable, y yo no quiero hablar con alguien que me diga, ay, no sé, bueno, no, déjame preguntar, porque, oye, no te voy a poner a mi bebé en tus manos si tú ni siquiera dominas la información. Entonces, más allá, o sea, eso es un poquito de entiende o sea, estas entrevistas me han permitido también ver el otro lado. Es como, compra siempre se fija en precios. Sí, ya va, pero es que si compras hace una mala compra, él está cuidando sus puestos y él necesita que tú le digas, le des algún certificado, que me muestre con quién has trabajado, porque eso es como cuando alguien va a una peluquería, una mujer, por ejemplo, o tú, un hombre, vamos a empezarlo así, poner un hombre, que te dicen, lleva el carro con este mecánico, es bueno, no vas a llevar tu carro con cualquiera. Tú vas a preguntar, ¿y tú lo has trabajado con él? ¿Y qué tal ha sido? ¿Y los repuestos que pones son buenos? ¿Y cada cuánto va? ¿Y qué tanto sabe el hombre de este carro? Porque es tu carro y tú lo quieres cuidar. Entonces, esas mismas preguntas, esas mismas inquietudes, las tiene el de mantenimiento, el de compra. Entonces, uno como vendedor es ponerse más en sus zapatos y decir, ok, necesito darle más información y darle una información con seguridad para que se sienta que puede confiar en mí. ¿Ves? Claro. Es clave, creo, generar esa confianza, ¿no? Pero es muy, Sí. muy complicado. ¿Qué podemos hacer para generar esa confianza en los decisores, ¿no? En los tomadores de decisión de una compra, de una venta? Bueno, lo primero es la manera como te acercas a ellos, pues, o sea, desde el, quiero saber de ti, o sea, cuéntame, por ejemplo, a ti si te llaman incluso, o sea, decirte, mira, me interesa tu producto, es siempre como, ok, antes de hablarte de mi producto, quiero que me cuentes tú cómo hoy en día estás resolviendo lo que yo resuelvo. Entonces, a todos, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, para ser interesante, para yo ser interesante, tengo que interesarme primero. Para ser interesante hay que interesarse. Entonces, si yo quiero captar tu atención, yo quiero demostrarte que para mí tú eres importante, primero, porque si tú te sientes, tú sientes que te están valorando, que te están escuchando, entonces tú vas a tener mejor conexión con ese cliente. Entonces, en vez de llegar diciendo, sí, mira, nosotros, por ejemplo, ayer me escribieron, mira, Karen, ¿nos puedes por favor pasar una cotización? Y yo le dije, primero nos tenemos que reunir, porque yo no vendo libros, ¿sabes? Yo vendo algo que quiero que se ajuste a lo que tú necesites. Entonces, lo primero es que quiero saber qué estás necesitando, para qué lo quieres. O sea, cuéntame de ti para yo saber si lo que yo tengo te sirve también. Y en ese me importas, el cliente generalmente se abre contigo. Y esto es mágico, Fernando. En lo que tú haces que la otra persona se sienta especial, escuchada, atendida, y que tú digas, sí, o sea, empieces a terminar su frase. Es como, encontré la horma de mis zapatos. Y es muy fácil porque solamente hay que escuchar. Solamente hay que escuchar. Y eso, y te lo digo, o sea, para mí es tan como el secreto de toda la venta está en esa primera conversación. Esa primera conversación donde tú garantizas, buscas caerle bien al prospecto, donde tú
conoces su necesidad, donde tú demuestras cuando tú respondes que sí entendiste lo que tú... entonces claro, por eso es que tú te sientes así, sí, exacto, al fin alguien que me entiende. Eso es lo que tienes que lograr.